Buenos días, ¿cómo están? Bueno, habíamos habíamos terminado con la infancia, ¿sí? Habíamos terminado hablando un poquito de maltrato infantil y algunas alteraciones de la conducta, eh, que no andamos mucho en eso, pero lo habíamos mencionado. Y bueno, y ahora vamos a ver la etapa escolar, ¿sí? Em, Bueno, según la teoría de Freud, sería la etapa de la latencia, eh, que es donde algo queda latente, por eso se llama etapa de latencia, y lo que queda latente es todo lo, lo sexual más referido al cuerpo, al placer, eh, que antes estuvo puesto en un primer momento en la boca, después en lo anal, después en lo genital, y ahora queda eso como latente. No quiere decir que no sientas placer, ¿sí? Eso siguen siendo como objetos de placer, pero queda latente hasta los 12 años, ¿sí? Que aproximadamente es la edad en que se entra a la pubertad. Y queda latente y toda la energía, toda la libido está puesta en lo que tiene que ver con lo social, en hacer amigos, en incorporar reglas, en aprender a leer, en todo lo que, todo lo que se aprende en esta etapa escolar. Bueno, acá lo que dice Spitz también es que aparece el cuarto organizador psíquico, que es la lectoescritura, ¿sí? Como lo esperable sería para esa edad, que un chico pueda leer y pueda escribir. Bueno, se da el ingreso a la escolaridad, hay una aceptación de normas sociales, hay una expansión del universo, salida al mundo exterior con la experiencia previa del jardín. Va a haber mucho aprendizaje escolar en cuanto a letras, números, muchas cosas de estas se aprende igual en el jardín, pero a sumar, a restar, etcétera. Todo lo que se aprende en el colegio, sobre todo reglas y normas. Y hay un estancamiento en el crecimiento físico, se sigue creciendo, pero más despacito, no como hasta esa edad. Bueno, las características de estos niños son que cuando entran al colegio, de 5 y 6 años aproximadamente, es que son curiosos, ingeniosos, hay mucha creatividad. Eh, Aparece la responsabilidad con las normas y hay razonamiento y comprensión objetiva de la realidad, ¿sí? Lo que describe Hessel a esta edad es que a los 6 años es la edad del extremismo, a los 7 años es la edad de la calma, a los 8 años es la edad cosmopolita, a los 9 años es la edad de la autocrítica. Eso lo dice Hessel. Bien. En cuanto a lo social, grupal, ¿sí? La vida pasa a ser como en grupo. Los juegos pasan a ser en grupo, ¿sí? Hay una vida colectiva y de asociación con otros iguales y de imitación de niños mayores, ¿sí? Que es lo que ayuda a la cohesión grupal. Eso. También un destete afectivo que tiene que ver con la adaptación a un entorno que ya no es tan familiar, ¿sí? Eh, y a los cuales los chicos a veces es una etapa que a veces cuesta, la de la escuela. Ese paso, hay una gran diferencia entre el jardín y la escuela, ¿sí? La escuela primaria. Bueno, empiezan a haber juegos reglados, se empiezan a incorporar estas reglas paulatinamente, ¿sí? Siempre son juegos colectivos. Y hay una afirmación de los derechos y de las reglas, ¿sí? Esto se da mucho en casi todos los deportes, por eso a esta edad se introducen los deportes en grupo. Bueno, en esta etapa también aparece el amigo íntimo o el mejor amigo, ¿sí? Y pasa de grupo como refugio a la colaboración grupal.
Y ahí en la presentación de PowerPoint que les vamos a dejar tienen ahí un chiste de Mafalda que está buenísimo. Bien. Bueno, hasta los 9 años el grupo es fluctuante, ¿sí? No, no es algo que esté establecido, se pueden juntar con uno, al otro día con otro, una semana estar re de amigos con algunos compañeros y a la otra semana estar re amigo con otros. Y esto es porque el compañero es necesario solo para el desarrollo de ciertas actividades. Entonces a mí me puede gustar jugar con Menganito a la pelota en un recreo, y me gusta jugar con otro compañero en otro recreo a la mancha. Qué sé yo, y es funcional para esas actividades. Bueno, y a partir de los 9 años sí aparece la idea de amistad un poco más firme y se empiezan a sostener por ahí estos vínculos. Bueno, aparece mayor coordinación de la motricidad global y fina, mayor equilibrio del cuerpo, y según el género se van a dominar distintas habilidades. El lenguaje se comienza a ampliar con los fines de poder sociabilizar con otros, y también se puede como incorporar el aprendizaje de otros idiomas, y es algo bastante común que se empiece en esta edad a incorporar otros idiomas. Bueno, según la teoría recién mencionaba la teoría de Freud, ahora voy a mencionar un poquito la teoría de Piaget, que la veníamos viendo. A los 6-7 años, ¿sí?, estaríamos en la etapa de las operaciones concretas, donde hay una transformación del pensamiento, sobre todo en la lógica, ¿sí? Se refiere directamente a objetos, pero en forma reversible y recíproca, ¿sí? El pensamiento reversible hace referencia a que pueden hacer más de una relación simultánea, con lógica recíproca, ¿sí? Como por ejemplo la conservación de líquidos a sólidos gaseosos, ¿sí? O sea que ya saben que es lo mismo, nada más que cambia de estado, ¿sí? Antes eran cosas distintas. Bien. También incorporan conceptos de clase, sustancia, peso, volumen. Por ejemplo, el experimento no sé si se lo subimos al aula, el del vaso de agua. Si hay un vaso como este, y yo tengo un vaso finito y largo, y yo tiro esta cantidad de agua en ese vaso, como es más alto, van a decir que este vaso imaginario que está acá tiene más agua que este. Y ellos, o sea, antes de esa, ya cuando tienen 6-7 años, tienen incorporada la noción de volumen, entonces van a decir que hay la misma cantidad de agua, ¿sí? Porque están viendo que esta agua la pasan a otro vaso, nada más que es más alto, ¿sí? Eso es en cuanto a la lógica. Bien, también pueden entender seriaciones de doble entrada por matrices, como por ejemplo hojas según tamaño, color, forma, especie, etc. Incorporan conceptos de horizontalidad y verticalidad y oblicuidad del espacio tridimensional. Hay mayor habilidad de la atención y la memoria. Inicios de la metacognición que se establecerán en la adolescencia y pueden evaluar su propio proyecto escolar. Esto de inicios de la metacognición que se establecerá en la adolescencia, ¿no? Y que pueden pensarse a sí mismos y pueden trabajar con algunos conceptos en la cabeza sin ser tangibles, digamos. Bien. Bueno, en cuanto a la organización del aprendizaje, la inteligencia es práctica, pero confinada a objetos concretos, digamos, ¿sí?, en cuanto a la lógica. Se pueden resolver problemas, se pueden formular hipótesis, hay atención selectiva. Por eso se da mucho, ¿no?, en la primaria que se detecten chicos con, no sé, déficit de atención, por ejemplo, ¿no? Porque el chico, si hay una ventana en el aula y hay un perro afuera caminando, por ahí
no tiene la capacidad o sea, no tiene la capacidad directamente como para decir, no, como tengo que prestar atención a lo que está explicando la profesora, y está, como siempre, en cualquiera, digamos. Se va, está a los esperables que puedan seleccionar, ¿sí?, voluntariamente a qué le prestan atención. En cuanto a la memoria, no utilizan estrategias de almacenamiento y reglas mnemotécnicas, ensayos, repeticiones, organización y estrategias de recuperación. Esto se ve también mucho ahí. Hay una imagen de dos chicos jugando al ajedrez, que básicamente el ajedrez, para poder jugarlo, se requiere de esto, ¿no? Estrategias de memoria, de jugar una y otra vez, o sea, de ensayarlo, de repetir jugadas, de repetir muchas veces qué movimiento hace cada pieza y demás. Bueno, los niños de edad escolar entre 6 y 12 años deben adquirir las siguientes destrezas: moverse en forma coordinada y enérgica, emplear relaciones complejas, adquirir mayor conciencia sobre su propio cuerpo y posiblemente manifestar sus características sexuales secundarias, y prestar atención por periodos más largos. ¿Sí? Esos serían los logros de esta. Bueno, y la madurez infantil de la niñez se da cuando el niño se introduce progresivamente en el periodo de pubertad, ¿sí? Y tiene como características la motricidad controlada, que se aburre muy fácil. Hasta esto de soñar despierto, ¿no? Como que estar, pero no estar como en los pensamientos y fantasear y demás. Se dan muchos juegos grupales, diferencias de género en cuanto a gustos y vestimentas, como que están medio distanciados ahí. Y se da esto del grupo de amigos más afín, donde por lo general se comparten ciertas características, ¿sí? No sé si ustedes se acuerdan de esa edad, 12, 13 años, cuando estaban empezando a ser adolescentes, qué era lo que les gustaba y quiénes eran sus amigos y cómo se identificaban, ¿sí? La identificación en esta edad es muy importante, y una identificación fuera del grupo familiar, con amigos. Gesell menciona que también que a los 9 años es la edad de la autocrítica, a los 10 años la cima de la infancia, plena expansión e integración. Hay bastante adaptación a esa edad. Y a los 11 años, él dice que hay la primera etapa de desligamiento a la adolescencia. Hay transformaciones intelectuales y físicas, que son la pubertad. A los 12 años hay un marcado interés por sí mismo, y a los 13 años se da la salida de la niñez. Sí, esto es lo que menciona Gesell. Se inicia el proceso de interiorización. Lo externo, que son padre, familia y grupo de compañeros, adquieren tintes poco relevantes, ¿sí? Se deja de interesar este adolescente, preadolescente de 12 años, tanto en su familia, ¿sí? Y hay mucho pensamiento en sí mismo, ¿sí? Hay un polo interior marcado por el narcisismo y el ensimismamiento. Entonces se da que los chicos empiezan a estar bastante tiempo encerrados, solos, ¿sí? Y esto de creerse que son los únicos incomprendidos, ¿sí? Es como bastante común en todos los adolescentes de esta edad. Si ustedes, medio que mezclé yo las diapositivas, si ustedes cuando las vean, recién ahora habla un poco de la etapa de latencia que yo la mencionaba. Y nada más. Bien. Cualquier duda que tengan, se pueden contactar conmigo. La clase que viene, que va a ser adolescencia, ¿sí? Vamos a hablar un ratito sobre la adolescencia, y después
ya sobre adultez y pues vamos a finalizar vamos a hacer una clase y una clase, así alcanzamos a ver algo para antes del final. Espero que estén bien, abrazo.